Buenos días, Sagrario. Muchas gracias por estar aquí hoy y concedernos esta entrevista para para celebrar el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y bueno, se sabe que siguen existiendo problemas a la hora de afianzar la carrera profesional de las científicas. Y bueno, es verdad que en etapas iniciales se conceden más premios a los proyectos de fin de carrera o a las tesis doctorales que han desarrollado mujeres, pero es en etapas posteriores donde se observa una mayor desigualdad y en detrimento del talento femenino. Entonces, a este respecto, nos gustaría preguntarte, ¿qué evolución has observado a lo largo de tu carrera profesional aquí en el hospital con respecto a esa brecha de género que pueda existir en las científicas de la HNP? Muy bien, muchas gracias y encantada de estar aquí de nuevo un año más. Pues mira, respecto a lo que yo he observado en la evolución, curiosamente yo creo que se refleja un poco lo que es la evolución que ha tenido y fuera también del hospital. Porque la evolución de las mujeres investigadoras en la Fundación y la evolución de las mujeres investigadoras en el hospital, vinculadas contractualmente al hospital, es curioso, pero es muy diferente. Pero yo creo que es un reflejo de lo que hay también fuera. Y te voy a intentar explicar cómo lo veo yo. La Fundación es una institución muy viva, muy ágil, que tiene un proceso continuo de contratación en función de los proyectos que gestiona y tiene unos resultados que a mí me parecen excelentes en cuanto a la cuestión que me estás planteando. Actualmente el 70% de las personas, de las mujeres o de las personas contratadas por la Fundación son mujeres. Además de ellas, un gran número están en niveles o relacionados con puestos de trabajo R2 y R3 altos y algunas también en R4, y además son jóvenes. La situación del hospital es diferente. En la Fundación sí que he visto una evolución, pero la situación del hospital es diferente. La situación del hospital no tiene esa movilidad y mantiene una situación muy similar a cuando llegaron los primeros investigadores y se constituyeron los primeros grupos. Estoy hablando de la década del 2002, el 2003, 2004, 2005. Y eso sí que marca la diferencia. Es decir, algo se ha ido a hacer bien en estos últimos años para que la Fundación tenga una foto y el hospital tenga otra. La foto del hospital es que mantiene una estructura similar a la de esos años. El porcentaje de mujeres y de hombres dedicados a investigación sí que está más o menos equilibrado, en un 48% para las mujeres, un 52% para los hombres, pero si analizas cómo se organiza, ya los datos son muy diferentes. ¿Por qué? Porque prácticamente no llega al 10% mujeres responsables de grupos de investigación en el hospital. No tiene nada que ver con la Fundación. Pero es que dentro de los grupos, que la mayoría están liderados por hombres, como IPs mujeres, el porcentaje también es bajísimo. Además, no soy yo muy optimista en cuanto al futuro más inmediato, porque resulta difícil o no disponemos ahora mismo de herramientas que nos salgan de alguna manera invertir esa situación o por lo menos equilibrarla. Va a ser necesarios unos años para poder conseguir unos resultados, yo creo que más equilibrados en la distribución, porque de momento no hemos encontrado la forma de que se produzca esa renovación en edad y además en sexo. Entonces, mi opinión es satisfecha, por un lado, porque sí que noto que la Fundación refleja un poco más la evolución positiva hacia ese equilibrio, preocupada por no encontrar una herramienta que permita, dentro de lo que es la estructura del hospital, corregirla.
De hecho, la Fundación, desde diciembre de este año, pues dispone de un sello de excelencia de calidad en materia de buenas prácticas en la contratación de los investigadores, donde la parte de equilibrio y de igualdad entre hombres y mujeres pues tiene una parte, vamos, tiene un peso importantísimo. Y la obtención de ese sello pues no es más que la consecuencia o el reflejo de la buena práctica que se lleva a cabo en este caso en la Fundación. Muchas gracias. Y bueno, al respecto de lo que comentabas ahora en esta última parte de cómo puede cambiar a lo largo de estos años, pues es verdad que en las últimas décadas han surgido iniciativas un poco para promover esta igualdad en la situación laboral. Entonces nos gustaría preguntarte si se te concediera un deseo, el poder durante un día de implementar alguna medida para intentar equilibrar o abordar esta desigualdad, pues me gustaría saber cuál o cuáles serían las medidas. Bueno, lo primero sería, ante este deseo o esta la concesión de este deseo tan extraordinario, es no tener miedo a esa responsabilidad de tener que tomar las medidas, pese a la dificultad de concretarlas, porque muchos se quedan en declaraciones, en buenas intenciones, que al final no se llevan a la práctica, pues realmente en ejecutar alguna acción. Nosotros, o mi perspectiva, lo que más conozco como mujeres científicas que trabajan en instituciones públicas, pues tenemos muchas ventajas respecto a otras, porque la parte de desigualdad, por ejemplo, retributiva, pues no se da, es así de claro, porque además las instituciones públicas han desarrollado planes estratégicos para favorecer, en este caso, y facilitar la incorporación de las mujeres tras pues no sé, bajas como la maternidad, posibilidades también de las concesiones de teletrabajo. Bueno, pues en este caso las instituciones públicas sí que tienen medidas ya adoptadas. En el caso de Castilla-La Mancha, que nos afecta a nosotros como hospital, el plan Concilia, que además hemos trasladado también, como hemos replicado en la Fundación. Entonces, tanto el personal investigador de la Fundación como del hospital pues se acoge a este tipo de medidas. Pero digo que en plan retributivo, en plan de concesión y de facilitar estos permisos, de poder conciliar la vida laboral con la personal, probablemente pues no se llegará a satisfacer el 100% de las necesidades, pero sí que hay medidas concretas que te permiten por lo menos facilitar para buscar este equilibrio. Carecemos todavía, yo creo, de medidas que nos permitan, de alguna manera, aunque llaman la discriminación positiva, que yo creo que todavía, desgraciadamente, sigue siendo necesario, pues el favorecer aplicar medidas que nos permitan, por ejemplo, equilibrar el déficit que te he comentado que hay en el hospital, de que hay diferentes grupos de investigación, pero casi todos los grupos están liderados por investigadores hombres, y que además dentro de esos grupos hay pocas IPs. Quiere decir que habría que desarrollar medidas concretas para facilitar el acceso a niveles superiores dentro de los grupos de las mujeres, y a darles facilidades para la constitución de sus propios grupos de investigación. La formación, me parece a mí, es elemental. Quiero recordar el año pasado, cuando estuvisteis en los colegios, me sorprendisteis con comentarios y valoraciones de que todavía el año pasado, en el 2020, había niñas y entornos familiares que seguían pensando que las niñas pues tenían un camino que evidentemente pues era paralelo al de la ciencia. La verdad es triste que esto siga, y triste que yo no fuera tan consciente, porque realmente pensaba que eso sí que estaba bastante superado. He estudiado en un colegio de monjas, que al principio solo éramos chicas, luego fue mixto, en una ciudad pequeña,
estoy hablando de los años 60, años 70, en Toledo, ciudad, como un amigo mío decía, en blanco y negro. Y yo no recuerdo una familia también pues clásica, conservadora de la época. Yo nunca tuve por parte de mis padres ninguna limitación a orientar mi vida universitaria ni en un sentido ni en otro, ni dónde hacerla. Y en el colegio tampoco entendía, o yo por lo menos percibía que mis compañeras las tuvieran. Había más problemas o más limitaciones de tipo económico que de ese tipo, ¿no? Entonces me sorprende que tantos años después, parece que hemos tenido en este caso una involución. Entonces, para mí, desde luego, es necesario medidas muy importantes en temas de la formación y de la educación reglada. Yo creo que con tanta ley orgánica de educación, tanta pelea política, yo creo que deberían de ponerse realmente a lo que es importante. Y una de las cosas importantes, yo creo que estas leyes deberían de contemplar medidas muy concretas para resolver este problema. Desde planes estratégicos que deberían desarrollarse a nivel de comunidades o a nivel de colegios para fomentar pues, actividades que permitan cambiar esta cultura, hasta incluir en los libros de texto pues, asignaturas muy específicas, porque esto lamentablemente no podemos permitir que siga sucediendo. Entonces, me gustaría incidir en la parte de formación y, por otro lado, en la parte de divulgación y de comunicación. Es importante que se analicen las situaciones y que se emitan informes de lo que está pasando. Es valorable, muy valorable, algunas iniciativas que se realizan en este sentido, en cuanto que le ponen precio, le ponen valor, le ponen euros al coste que significa no poder de alguna manera rentabilizar, optimizar una parte de las capacidades y del conocimiento que tiene una parte de la población. Coste económico y un coste social importante. Por eso, yo si me concedieran ese deseo, me gustaría implementar medidas concretas muy dirigidas en este caso, y lo digo desde una perspectiva de institución pública, donde creo que otras partes están mejor cubiertas, no es que estén al 100%, pero están mejor cubiertas, destinadas a la formación en los colegios, además en las edades más tempranas, y en la divulgación y elaboración de informes, análisis que le permita poner precio, coste a lo que no estamos haciendo correctamente y repercusión social. Muchísimas gracias, Ana.